Yo quiero agradecer antes a quien me acompaña todas las noches en Siglo a Siglo, y ella es Mati López con sus prendas fabulosas. Las van a encontrar en su tienda en la ciudad de Fernando de la Mora. La dirección es Corrales Casi Mariscal Estigarribia. Un saludo grande para ella y la recomendación es, por supuesto, que visiten su local y conozcan las prendas fabulosas que tienen allí. ¿Cuánto hemos perdido? Si fue así, ¿podemos recuperarlo? Es una pregunta que se han formulado muchas personas a partir del 22 de junio del año pasado, cuando a nivel regional el bloque del Mercosur excluye al Paraguay de todo el proceso que permanece aún hasta el momento, pero muchos temas, muchos aspectos se han ido debatiendo en este tiempo, en el ámbito jurídico, en el ámbito político y en el ámbito comercial. La Cámara Paraguayo-Americana de Comercio ha invitado a personalidades expertas en la materia que conocen, por lo menos tienen conceptos bien definidos sobre qué es lo que está pasando y qué puede pasar en el Mercosur, Mariana, y creo que ha valido la pena tenerlo esta noche aquí a dos de los principales protagonistas. Panelistas. Esta tarde se desarrollaba un panel acerca de la realidad del Mercosur, justamente organizado por la Cámara Paraguaya de Comercio Americana, y dos de los panelistas nos acompañan. Presentamos al doctor Sergio Abreu. Él es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, máster en Administración Pública, es egresado del curso de Derecho Internacional de la Academia de Derecho Internacional de La Haya y actualmente es senador de la República del Uruguay por tercera vez. Integra también varias comisiones, fue ministro de Relaciones Exteriores, también ministro de Industria, Energía y Minería, fue vicepresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994 y presidente del Comité Interministerial de la Ronda Uruguay del GATT en 1994, es parte de la biografía, ya estuvo en anterior ocasión también con nosotros, nos vuelve a visitar, agradecemos su presencia, senador. Un gusto, muchas gracias. Un saludo al decano Olimpia, muy bien, que casi en la fecha similar que festejamos el Maracaná, de hace muchos años, donde Uruguay la selección uruguaya fue campeón mundial en Río de Janeiro. De manera que las asimetrías pueden ser económicas, pero futbolísticamente también quizás sean al inverso. Puede haber muchas sorpresas en cualquier momento, exactamente. ¿No, gracias, senador, por tenerlo de vuelta. Después de un año prácticamente estamos aquí juntos. Exactamente, un gusto después de un año de tantas cosas que han pasado. Seguro. Creo que no han cambiado mucho el escenario, ¿no? No, seguimos. Se sigue hablando, pero todavía no ha cambiado mucho. Presentamos también al doctor Alejandro Perotti. Él proviene de la República Argentina, es de profesión abogado, recibido en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Tiene un máster en Derecho Comunitario por la Universidad Complutense de Madrid y un doctorado en Derecho summa cum laude por unanimidad en la Universidad Austral. Él ha sido durante 3 años consultor jurídico de la Secretaría del Mercosur en Montevideo, Uruguay. Fue seleccionado por concurso público y hoy formó también parte de este panel en donde han debatido acerca del Mercosur. Gracias por acompañarnos. Soy yo el agradecido por la invitación y me sumo a las felicitaciones del decano del fútbol paraguayo. Esperemos dentro de la semana que la vuelta olímpica se tiña de colores guaraní. Sí, bienvenido, doctor. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Nos decía preguntas muy importantes, muy puntuales en el debate de esta tarde en el Hotel Sheraton. Sí, evidentemente es un tema que sobre todo por varias razones en Paraguay ha concitado la atención yo diría, de la ciudadanía, porque por lo general los temas de Mercosur la gente los suele asociar a cuestiones diplomáticas, pero realmente el tema de la suspensión de Paraguay y el ingreso de Venezuela y los acontecimientos ha hecho que la sociedad civil se movilice. En este sentido, el evento que hemos tenido en el día de la fecha ha contado con mucho público, los temas tratados han sido temas delicados, estamos frente a una situación muy compleja, porque es la primera vez en el mundo que sucede una suspensión de un país por estos motivos. Ni siquiera en la Unión Europea, que tiene 40 años, ha sucedido algo similar. Así que estamos haciendo cátedra, estamos aprendiendo sobre los desafíos jurídicos y económicos que impone esta nueva realidad. En este sentido, el público concurrente, creo, el senador coincidirá conmigo, se ha ido, me parece a mí, con una sensación de haber, de alguna manera, colmado las expectativas, porque fueron preguntas muy puntuales, muy claras y que iban justo al meollo o al corazón de las cuestiones que hemos expuesto hoy, ¿no? ¿Cuál
¿Cómo se analiza esto en el caso suyo en Argentina? Es decir, ¿cómo se percibe la realidad nacional, no solo desde la perspectiva política, cómo la tratan los medios, cómo se está tratando el caso Paraguay? Bueno, debo decirle que en Argentina esta cuestión puntual sobre la suspensión de Paraguay y el ingreso de Venezuela ha concitado muy poca atención. Yo me animaría a decir que tal vez en Brasil, en Brasilia, por el impacto que ha tenido en la Cámara de Senadores y Diputados, y también en Uruguay ha tenido mucho mayor impacto. Pero en Argentina, desde la prensa hasta los poderes constituidos, han hecho poco debate sobre esta cuestión. Eso la verdad que ha sido muy poco debatido. Precisamente uno de los protagonistas del movimiento que hubo en Uruguay, sobre todo el tema de Paraguay y Mercosur, está con nosotros el senador Abreu. Él es uno de los promotores que ha llevado al seno del legislativo uruguayo y creo que ha transmitido una sensación realmente de que debe generar un interés nacional en Uruguay el problema de Paraguay. Lo hizo usted, de manera que sigue con ese mismo espíritu, senador, está con esa misma tesis. Yo le diría que más, multiplicado. ¿Sí? Multiplicado porque ya el Mercosur no es el que pensamos al principio. Ya no es el Mercosur comercial, el que abría los mercados, ya tiene otras prioridades, ha invadido un sentimiento político casi de afinidades de los pensamientos entre los gobiernos, que son siempre transitorios, pero que a veces tienen esa sensación como que se deben imponer a pesar de las rotaciones. Y además porque políticamente para un país como el Uruguay, que es uno de los dos países chicos del Mercosur, que ingresamos a solicitud nuestra, después del acuerdo bilateral argentino-brasileño, para nosotros la seguridad jurídica, el cumplimiento de los tratados y sobre todo el tratamiento adecuado a economías pequeñas es parte del compromiso de todos los socios. Esto ha quedado en el camino de nuestro punto de vista. Se han violado todas las normas del Mercosur, de la Convención de Viena, del Tratado de Asunción, del Tratado de Ushuaia, del Tratado de Europreto. Ha ingresado la República Bolivariana de Venezuela por la ventana, pudiendo haber ingresado como corresponde o como se hizo con Chile y hasta con Bolivia en sendos tratados que se celebraron y negociados, y ha creado una ruptura justamente teniendo como víctima al Paraguay, que de alguna forma salió del alineamiento en que trataban de marcar los gobiernos de turno en sus afinidades transitorias. Tenemos que volver a rescatar el principio jurídico de la igualdad de los estados, la no intervención, pero acá hay responsables muy importantes en esto. Hay quienes quieren liderar sin pagar sus costos, como el caso de Brasil. Y ha sido Brasil para mí el principal responsable de esto, de las actitudes que se han tomado, de su afinidad con Venezuela, con la República Bolivariana de Venezuela, y con actitudes personales que todo el Paraguay sabe. Usted dice con eso, senador, de que la política exterior del Brasil ha entrado en una especie de decadencia frente al famoso Itamaraty, conocido por su alta estrategia política internacional. Sí, está muy clara, porque usted analiza hoy, le pregunta al ex canciller Lampreia o a todos los integrantes de una importante parte de la diplomacia brasileña y están todos en desacuerdo con cómo se ha actuado. Es decir, ha quedado una ideología muy fuerte de la mano de un señor que es el representante de un partido político que se llama Marco Aurelio García, que yo lo identifico como el principal entrometido en los asuntos internos de los otros países. El que ha roto, con permiso de los presidentes, por supuesto, lo que fue la tradicional política de Itamaraty de no intervenir en los asuntos internos. Por sobre Patriota usted dice que está por sus supuesto, acciones. Patriota es un excelente diplomático de una gran carrera, pero que a esta altura no hace, por lo menos desde mi punto de vista, predominar el sentimiento o la visión de Itamaraty, sino que esta ideologización, ya lo vimos al señor Marco Aurelio impulsando sanciones de toda naturaleza. Ahora él es casi el responsable de esta reunión del Mercosur que no avanzó, porque Brasil fue el que impuso que se asumiera por parte de Venezuela y no es esperar un tiempo para buscar una salida. Él fue el que justificó la situación venezolana e interpretó la Constitución venezolana desde La Habana a Cuba para permitir la continuidad del gobierno ante la muerte del expresidente Chávez.
Es decir, algo que no es... Él fue uno de los que impulsó el ingreso del expresidente Zelaya en la valija del embajador de Brasil para ser ingresado en la embajada. Es decir, una ruptura muy peligrosa, una ruptura de un Brasil que debería tener mucho cuidado con estas cosas, porque la prioridad está en el derecho siempre, y a veces la sobreestima o la inflación de autoestima que puede sufrir algún gobernante generalmente se paga muy caro, como lo que está sufriendo pasando hoy la señora Dilma, que tiene las manifestaciones populares más multitudinarias de hace muchísimos años en el Brasil, que no se produjeron en el Paraguay ni un día, donde el propio presidente destituido por juicio político nunca estuvo detenido ni preso y fue electo senador sin ningún tipo de límite y de barrera. Entonces, este tipo de conducta para nosotros nos preocupa, porque también es parte de una bilateralidad con el gobierno argentino y el gobierno venezolano, y algunas cosas más que son extracontinentales, como por ejemplo la presencia de Irán en América del Sur, en actitudes y cooperaciones que no son del estilo ni de la conveniencia de un proceso de integración. ¿Cómo evalúa la actitud de Horacio Cartes, senador, la actitud del presidente electo y que asume el próximo 15 de agosto de no retroceder? Y yo creo que el no retroceso siempre es el primer paso que tiene que dar un próximo gobernante cuando tiene que aferrarse al derecho. Si Paraguay ha sostenido que se ha violado el derecho en todas sus expresiones, no puede empezar haciendo una genuflexión. Entonces, como la política y la diplomacia es la ciencia de la negociación y son las insatisfacciones compartidas, los más grandes, los más poderosos, los que le han creado al Paraguay esta situación de bloqueo y de aislamiento y de acosamiento, deberían también tener un gesto para empezar a recorrer un camino de reconciliación, pero no sobre la prepotencia, porque yo creo que estamos sufriendo, yo lo describo con mucha franqueza y no tiene nada que ver con las nacionalidades, pero digo, estamos en el medio del delirio tropical, la esquizofrenia del gobierno argentino y la hipocresía del gobierno brasileño. El gobierno uruguayo acompaña con indiferencia y falta de experiencia, y el gobierno paraguayo tiene que remontar un camino también con seriedad, con espíritu constructivo, pero sobre todo rescatando el derecho, que es el único escudo de los países débiles. Seguro. Recordemos que nuestros invitados esta noche fueron panelistas de un evento que tuvo lugar hoy en el Hotel Sheraton, un evento convocado por la Cámara Paraguayo-Americana de Comercio. Y le quiero preguntar al doctor Alejandro Perotti, ¿cuáles son algunas preguntas que recuerde le llamaron la atención y que merecían realmente una respuesta bien práctica, una respuesta clara de parte de ustedes como analista? Usted es consultor jurídico, nada más y nada menos, de modo que habrá tenido usted que darle alguna satisfacción a las preguntas. ¿Y cuáles de ellas le llama la atención? Perdone que lo diga yo, es una autoridad en materia del derecho y una persona muy respetada en toda la región. Gracias por la acotación, senador. Muchísimas gracias, senador. Varias preguntas, pero una pregunta que me llamó mucho poderosamente la atención era ¿cuáles eran porque una de las partes de mis intervenciones era, bueno, de aquí, ¿qué pasa el 15 de agosto? ¿Qué puede hacer Paraguay? Si es que decide continuar en el Mercosur, que es lo que me parece que debería ser el gobierno. Debería ser, ¿no? Digo, sí que eso implica obviamente una genuflexión, pero acá no es solamente lo jurídico que juega, acá también juega lo económico, lo comercial, lo político y también lo migratorio. Ustedes piensen que nosotros tenemos más de 1 millón de paraguayos en Argentina. Entonces, en la mesa de la negociación para el reingreso de Paraguay al Mercosur, tienen que estar todas las cartas sobre la mesa, no solamente lo jurídico o lo político. En ese sentido, una de las preguntas que me interesó bastante era ¿qué debería hacer Paraguay para impugnar jurídicamente esto, pero sin que eso implique abandonar la negociación? A ver, tenemos que partir de la base que esta es una situación conflictiva, negativa para todos, porque aquí todos vamos a perder. Y todos ya perdimos, la región perdió. En una negociación, esto es como una pelea matrimonial, todos debemos ceder un poquito.
El límite está, o la estrategia está en saber hasta dónde puedo ceder. Entonces, yo creo que el que tiene el mayor desafío en la negociación es Paraguay, porque arriesga mucho. Es decir, puede salir muy bien parado, muy bien victorioso, o puede tener una negociación que de alguna manera lo deje muy mal parado en el Mercosur, no solamente con los socios originarios, sino también con los socios que han ingresado y con aquellos socios que van a ingresar, como en el caso de Bolivia, que está a un paso de ingresar al Mercosur. De hecho, en el día de ayer, el Parlamento venezolano acaba de aprobar el protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur, es el primer parlamento que lo hace. Entonces, me interesó la pregunta de cuáles son cómo debería plantearse la negociación Paraguay. En ese sentido, creo que el comunicado del presidente electo Cartes, el día 12 de julio, recuerden que usted le había dicho, voy a hablar después que los presidentes del Mercosur hablen. Entonces creo que ha sido muy oportuna su declaración, y también creo que ha sido estratégica, porque de alguna manera ha colocado sobre la mesa cuál va a ser la hoja de ruta de Paraguay en la negociación. Es decir, aquí no se renuncia ni a la dignidad, ni al Estado de Derecho, y se debe respetar el derecho internacional. ¿Usted ve entonces como una estrategia válida? Nos responde después de la pausa. ¿Ve como una estrategia positiva, válida, hasta si se quiere, con perspectivas de lograr lo que pretende el gobierno paraguayo, la postura actual del presidente? O sea, si lo vemos de aquí al 15 de agosto, ¿usted cree que esto puede venir a revertir este momento de discordia, de falta de armonía que hay en el Mercosur? Nos responde luego de la pausa, doctor, por favor. Ya volvemos. Agradecer también a Silday por los muebles que tenemos aquí en el set de Siglo a Siglo, confortables y de excelente calidad, y van a encontrarlos en sus locales para amoblar oficinas, locales comerciales, o en este caso, ¿por qué no también un canal de televisión? Muchas gracias a los amigos de Silday. Y quiero aprovechar que están nuestros amigos que son distinguidos visitantes internacionales para mostrarles este producto que es de industria nacional. Se denomina Incalent y es un limpia pantallas para las pantallas táctiles de los smartphones o de las tablets, porque según la información de los expertos y de los estudios, las pantallas táctiles de los celulares o de las tablets almacenan hasta 18 veces más bacterias que un sanitario sin limpiar. Imagínense de qué cosa nos estamos librando con solo aplicar estos chorritos y luego proceder a la limpieza. Esto ya viene con el pañito incorporado. ¿No fabrican mangueras? Industria Nacional. No. Yo lo tengo en la cartera, así es que se los recomiendo realmente. Industria Nacional, un producto de Inca con calidad de exportación. Y por supuesto, como es calidad de exportación, nosotros vamos a hacer la entrega de un regalo a cada uno de nuestros entrevistados aquí. Senador, muchas gracias. Para que lleve de una empresa paraguaya. Un regalo nacional. Famoso en mi país. ¿Sí? Sí, sí. Qué bueno. Muy oportuno y muy... Muchas gracias. Por favor, con esto... Muy útil, muy Doctor útil. Perotti, retomamos. Sí. Tiene que el presidente Cartes seguir manteniendo un buen asesoramiento, tanto del sector, de los asesores comerciales, de los asesores políticos, de los asesores jurídicos, del bufete de profesionales que trabajan con él, y ser una estratega que pueda, a partir del 15 de agosto, marcar, como dice él en su eslogan, un nuevo rumbo en el ámbito nacional, en el ámbito internacional? Yo diría, en vez de deber ser, él ya es. Porque es evidente cuando uno lee el comunicado del presidente Cartes del 12 de julio, es evidente que estuvo muy bien asesorado. Si los términos de esa comunicación, que es muy medulosa, muy compleja, pero es muy clara y contundente, evidentemente muestra que el presidente Cartes se ha dejado asesorar, que es lo que yo creo que los políticos de nuestros países deben estar acostumbrados, a asesorarse con técnicos en las diferentes materias que requieran. Por otro lado, yo creo que también sería bueno para una posición más sólida negociadora de Paraguay, que no sea solamente la posición del presidente o del Poder Ejecutivo, sino que haya un acuerdo entre poderes o con el Parlamento, para que los demás países del Mercosur vean que las pretensiones de Paraguay no es de un presidente,
como decía el No senador son Abreu. caprichos aislados. Exactamente, porque el presidente después cambia dentro de 5 años. No, esto es una posición país, eso va a solidificar más la posición. Y obviamente esto requiere, la propuesta paraguaya, un estudio interdisciplinario, es decir, no solamente la gente de la Cancillería o no solamente los asesores de cancilleres, también la gente de aduana, también la gente del Ministerio de Interior, también la gente del Ministerio de Justicia, también la gente de Hacienda, es decir, porque el Mercosur involucra todos estos factores. Entonces, una buena o una sólida posición negociadora no garantiza el éxito, pero obviamente ayuda a que se logre por lo menos alcanzar la mayor cantidad de puntos posibles que pretende Paraguay, ¿no?, en su reingreso. Hay un informe de CADEP, Mariana, que habla de las posibilidades que se dan en futuras alianzas también con otros bloques, tanto del continente como Europa. Y CADEP habla solamente de los aspectos financieros o económicos, pero podríamos trasladarle al senador Abreu, con su experiencia, ex canciller nacional del Uruguay y también senador, sobre lo económico, senador. Hoy el Mercosur y los bloques ya tienen como un factor determinante también las cuestiones políticas, y su propio presidente lo ha dicho, reveló el fondo realmente de lo que hoy es el Mercosur, ya no aquel acuerdo comercial de 1992. Sí, ahí yo tengo una discrepancia, por decirlo de forma muy simple, sobre la afirmación de que lo político prevalece sobre lo jurídico. Yo creo que no. El principio de igualdad de los estados y la seguridad jurídica nos da por lo menos la certidumbre de los caminos que recorremos. Y ahí creo que tenemos que ser muy cautelosos, sobre todo en estos temas donde la asimetría entre los países es muy fuerte. El ser uruguayo o paraguayo en el Mercosur no es una condición, es una profesión, que ahora necesita posgrado. Porque la profesión de saber manejarse frente a circunstancias asimétricas y sobre todo con una vieja historia que tenemos ya de coincidencias y rivalidades y hasta de enfrentamientos importantes de carácter bélico. Pero yo diría, un poco en la sintonía del doctor Perotti, que es muy importante que los escenarios que se analicen sean todos escenarios bien fundados, con la debida coincidencia de muchos de los sectores, y que el Paraguay, y sobre todo el presidente Cartes, tenga la iniciativa, la propuesta, la inteligencia molesta de ir marcando el rumbo con distintas propuestas y distintas ideas, y no quedar simplemente en la posición reactiva de tener que responder a las definiciones de los demás. Y esto no sucedió hace poco en el Mercosur, en Montevideo. Fue realmente más que una reunión del Consejo del Mercosur, una terapia de grupo, donde se habló del espía Snowden, se habló del tema de lo que le había sufrido el señor, el presidente de Bolivia, que fue una violación del derecho, pero con la misma celeridad con que se respondió a la violación que sufrió el señor Evo Morales, tendría que haberse también reaccionado en muchas de las circunstancias de un Mercosur que ya no existe. Este no es el Mercosur pensado desde el comercio. Claro. Tenemos una Argentina que tiene una visión distinta en materia de protección o de modelo de sustitución de importaciones. Tenemos un Brasil que además maneja las cosas con una grifa más política, una Venezuela que poco le importa sobre el tema comercial, aunque lo pueda tener. Y el ingreso... aunque lo necesite más que nunca hoy, debido al desabastecimiento que tiene, ¿no? Exactamente. Pero la relación más importante del Venezuela siempre ha sido con Colombia, sobre todo en materia alimenticia. Tenían su famosa comunidad andina, que se desmanteló por decisión del propio presidente de Venezuela. Es decir, hay una gran dinámica en este tema comercial, y lo que no puede hacerse es definiciones pensando contra quién se está, sino que se tiene que definir a favor de qué se está. Entonces, cada vez que se habla aparece el imperialismo tal, imperialismo cual, y que China, y que si China es el principal exportador de bienes del mundo, el tercer exportador de servicios. Bueno, nosotros vamos a seguir con el corralito en un Mercosur comercial devaluado y sobre todo debilitado, en que no podamos tener negociaciones con terceros países en forma independiente. Tenemos que ir arrastrados
del carro del Brasil en particular o de la Argentina en negociaciones donde los demás países nos miran como que sus políticas comerciales no son por lo menos las más adecuadas? Todo lo que hagamos nosotros, los uruguayos o los paraguayos, si lo hacemos en grupo, va a estar condicionado por los intereses brasileños y argentinos que son a los que van a medir políticamente. Entonces, lo primero que deberían de ser, sin nosotros romper el Mercosur, porque eso ya lo tenemos como una autorización con México, que ya lo hemos hecho, que se nos permita tener un relacionamiento externo independiente y tener mayores facilidades que las que pudiéramos obtener en forma conjunta. ¿Es posible lograr eso en la hipótesis de que Paraguay a partir del 15 de agosto se reintegra? ¿Es posible en este escenario nuevo lograr eso que usted pretende, de que sigamos en el bloque, pero también podamos negociar independientemente? Mire, yo tengo la experiencia del país nuestro, porque nosotros la verdad que somos más veteranos de guerra que diplomáticos o políticos. Del Uruguay salió el grupo de los 8, el grupo de Contadora, la Ronda Uruguay del GATT. Todas eran propuestas salidas desde el propio Uruguay, que fue marcando rumbo en algunos temas, obviamente en coincidencia o en consulta con los demás. Yo creo que el gobierno paraguayo, en el ámbito del derecho, bien podría hacer un enorme esfuerzo por hacer propuestas de toda naturaleza, un repensar del Mercosur, asumir las asimetrías, reconocer las hipocresías, pero no como una especie de cuenta corriente a la que ponemos todos los días sobre la mesa, sino la voluntad política de rescatar la confianza en un proceso de integración y no en cobrarle las cuentas o tratar de hacerle pasar el mal trago a las economías pequeñas porque no fueron afines con las actitudes de las mayorías. No es un tema fácil, pero es un tema que hace también a la grandeza y a la visión de un proceso de integración que no se merece que esta excepción en el mundo de la integración sea una sanción como la que incluso llegó a plantear Ecuador, de bloquear al Paraguay, ya casi hasta desconociendo que el propio Paraguay nunca tuvo costas y que es el único país mediterráneo históricamente sin antecedentes, a diferencia de Bolivia, que tuvo y la perdió. Es decir, es un tema de voluntad política, serenidad, seriedad, pero también de responsabilidad de los países más grandes. No es esto de venir, traerlo al ruedo de vuelta y decir, bueno, lo que pasó, pasó, y todas las violaciones del derecho, porque entre otras cosas, y lo sabe muy bien el doctor Perotti, el derecho internacional, la costumbre es fuente del derecho internacional. Y entonces no es otras fuentes como tenemos en el derecho privado. Y entonces todo lo que se vaya haciendo y consolidando va incidiendo sobre las normas internacionales. Los países pequeños, la única costumbre que tenemos que tener es que cualquier apartamiento del derecho va a ser siempre en contra, en el presente y en el futuro, de nuestros intereses, si no respetamos los principios que hoy están vigentes en el derecho internacional. Totalmente de acuerdo. A menos de 15 días de la asunción a menos de un mes de la asunción del presidente Cartes, los políticos están elaborando estrategias, los juristas también, y los empresarios expectantes de qué resolución se harán. Ese es el escenario que hoy tenemos del Mercosur. Vinieron dos panelistas de gran nivel, de categoría realmente, a formularnos sus opiniones y sugerencias, de modo que estaremos expectantes de los acontecimientos siguientes a partir de ahora y del paso que dé, por supuesto, el gobierno nacional respecto a la situación del Mercosur y el tema de hoy desarrollado a iniciativa de la Cámara Paraguayo-Americana de Comercio, ser o no ser del Mercosur, creo que va a seguir dando que hablar. Agradecemos su presencia y su participación, senador, de nuevo esta noche. El agradecido soy yo y ya quiero dejarles un enorme mensaje de saludo a todo el pueblo paraguayo por variadísimas razones, que más allá de los aspectos que a mí me unen, también son parte del desafío de nuestro destino común como países en un proceso de integración que no se merece atravesar estos momentos tan difíciles. Lo recibimos, senador, con mucho gusto. Doctor Perotti, muchas gracias, bienvenido al Paraguay, que esta estadía breve por lo menos le sirva también de una especie de
Ustedes los argentinos siempre dicen cuando vienen al Paraguay, lo sentimos los paraguayos muy acogedores, muy solidarios, por sobre todas las cosas, los vemos siempre con esa predisposición de brazos abiertos. ¿Usted siente eso, como dicen muchos argentinos, o es retórica simplemente? Yo le diría que casi mi opinión no vale, porque vengo muy seguido al Paraguay. Entonces bueno, ya me siento, no digo casi paraguayo como el Claro. senador Abreu, pero tengo grandes sentimientos aquí. Y además debo decir que soy un hombre del interior. Y el interior, como ustedes saben, fue la parte de Argentina que se opuso a la guerra de la Triple Alianza. Así que en ese sentido me siento siempre muy hermanado, y siempre que tengo la excusa de poder venir a Asunción, lo acepto sin ninguna reserva. Así que el agradecido soy yo, y también me pliego al abrazo fraterno que dejaba el senador Abreu, y desde ya espero que la próxima semana pueda felicitarlos también desde el punto de vista deportivo. Sí, esperamos también. Y siempre que encuentren una próxima excusa para venir al país, los esperamos también aquí. Va a ser bienvenido. Para conversar en Siglo a Acá Siglo. estaremos. Tenemos que hacer una pausa y al volver ya hablamos de otro tema. Vamos a hablar de buenas noticias para quienes tengan deseos de exportar. Ya regresamos.